Buenos días. Buen día, profe. Vamos. Bueno, hoy vamos a comenzar con la primera regla de Kirchhoff. En la clase pasada habíamos estado haciendo circuitos serie paralelo. Así que bueno, vamos a utilizar lo mismo que venimos utilizando antes, más la nueva regla de Kirchhoff. Voy a poner a grabar. Bueno, las reglas de Kirchhoff sirven para resolver circuitos donde la combinación serie y paralelo no sea suficiente. Generalmente cuando tenemos varias fuentes, hay un momento donde reducimos todas las resistencias en paralelo, todas las resistencias en serie, es decir, podemos hacer todos los equivalentes que tengamos a mano, pero aún así el circuito no queda reducido a una sola fuente con una sola resistencia, a partir de la cual podemos deducir las corrientes y voltajes de todo el circuito, que es lo que hacíamos con lo que hicimos, por ejemplo, en el ejercicio de la clase pasada. Podíamos, a través de resolver equivalentes, serie y paralelo, llegar a un circuito súper simple con una sola fuente, una sola resistencia, encontrar la corriente total del circuito y a través de nuevo, ley de Ohm, propiedad de serie y paralelo, cada uno de los voltajes y cada una de las corrientes de cada uno de los componentes, en este caso resistencia. Cuando tenemos más de una fuente y una combinación donde esas fuentes están en distintas mallas del circuito, ya vamos a ver lo que es una malla del circuito, entonces no basta con la combinación de serie y paralelo ni la ley de Ohm, hace falta otra cosa que la viene a suplir la regla de Kirchhoff, que es lo que utiliza, o el mecanismo que utiliza cualquier simulador de circuitos para encontrar la corriente y el voltaje de cada componente. Bueno, la primera regla de Kirchhoff, las reglas de Kirchhoff sirven para lo mismo. Digamos, las dos reglas de Kirchhoff, desde dos puntos de vista distintos, resuelven el mismo problema, es decir, que son equivalentes en el sentido de encontrar las corrientes y los voltajes de cada componente. Nosotros vamos a hacer un método hoy, que es el método de las mallas, y la clase que viene vamos a hacer el método de los nodos, y vamos a comparar los resultados y deberían dar exactamente lo mismo. Bueno, quería recordar los valores. Bueno, voy a tratar de recordar los valores que di recién en el otro curso, porque eran justo redonditos para hacer el ejercicio de Kirchhoff. Pero primero, antes de hacer un ejercicio directamente de Kirchhoff, hagamos uno más simple donde se vea el tema de la malla y de la propiedad que tiene una malla. ¿Qué es una malla, en principio? ¿Qué es una malla? Una parte del circuito, puede ser todo el circuito o una parte del circuito. La cuestión es que sea un camino cerrado que atraviese alguno de esos componentes que tiene el circuito. Un camino cerrado quiere decir que parto de un punto, recorro varios componentes del circuito y termino en el mismo punto. Si yo dibujara esquemáticamente un circuito, sin dibujar los componentes, pero supongamos que tengo componentes por todos lados, entonces digo, una malla del circuito puede ser un punto, tomo un punto de partida arbitrario y digo, recorro el circuito por acá y vuelvo, y bueno, entonces todo eso será una malla. También puedo tomar el mismo punto y recorrer, no sé, para el otro lado, tendré otra malla del circuito, o esta malla puede ser tan arbitraria como quiera, digo, puedo tomar por acá, doy la vuelta, mientras tenga componente voy atravesando fuentes, resistencias o lo que sea, y llego al mismo punto. Entonces, en un circuito puedo tener un montón de mallas. En este caso, ¿cuántas mallas tiene este circuito? Y un montón, tengo una acá, otra acá, 4, después puedo recorrer esta así, 5, 6, y hay combinaciones, debe haber como 50 mallas en ese circuito, viéndolo desde ese punto de vista, porque cualquier camino distinto que una un punto con otro es una malla distinta. Por ejemplo, no sé, tomo este punto y vengo por acá
y por acá arriba y vengo por acá. Y así puedo seguir encontrando un montón de caminos posibles, entonces este circuito debe tener, no sé, 50 mallas, por lo menos. Bien, entonces una malla es una parte cualquiera del circuito que puede recorrerse comenzando de un punto y terminando en otro. Un simple paralelo, por ejemplo, de dos resistencias es en sí una malla, porque puedo comenzar en este punto, recorro este componente, recorro este otro y llego al mismo punto. Entonces, esto en sí mismo es una malla que podría recorrer, podría solucionarlo con estas ecuaciones de malla que vamos a ver ahora. Pero bueno, como son dos resistencias, nosotros tenemos una alternativa más fácil ahí, que es decir, acá tengo un equivalente, R equivalente, y lo reemplazo por una sola resistencia. Entonces, cuando tengamos este caso, bueno, lo resolvemos y listo, simplificamos esa malla. Pero si no, si hubiera una fuente, por ejemplo, acá, y ya no puedo decir que esto esté en paralelo con esto, porque acá tengo una fuente de voltaje B. Entonces ahí sí sería conveniente tratar esto como una malla, donde tengo una fuente, una resistencia, otra resistencia, y vuelvo al punto inicial. Bueno, entonces, con esto primero, quiero que quede claro que es una malla en un circuito, es decir, el recorrido de una parte del circuito, atravesando todos los componentes que tengan ese camino, pero siempre y cuando llegue al mismo punto de partida. Entonces hago como un circuito cerrado, hago como un recorrido cerrado, donde parto de un punto y termino en el mismo punto. Entonces a esa parte del circuito la defino como malla. Un circuito puede tener un montón de mallas, de uno a un montón. Bueno, ¿y cuál es la propiedad que vamos a utilizar en una malla de un circuito? La sumatoria de los voltajes en una malla tiene que dar cero. ¿Y esto por qué? Es una cuestión bastante simple. Supongamos que tenemos en este recorrido azul, por ejemplo, tenemos un componente acá, otro componente acá, una fuente por acá, otra resistencia y lo que fuera. Y parto desde este punto. Si yo quiero saber con un voltímetro, pongo un voltímetro acá, la punta ahí, y digo, con respecto a este punto, supongamos que esta es la punta negra, con respecto a este punto, ¿qué voltaje tiene este componente? Bueno, la otra punta la pondré acá y digo, de acá hasta acá hay tantos voltios. Bueno, pero si yo quiero saber la suma del voltaje de este componente más esta fuente, bueno, entonces no conecto no conecto la punta ahí, sino la pongo un poco más acá. Entonces digo, desde este punto hasta este punto hay tantos voltios, porque el tester va a sumar este voltaje más este otro. Y así con los otros componentes. Digo, a ver, no, no quiero este y este, sino este y este otro componente. Ese otro componente también. Entonces la punta la pongo ahí y ya estoy sumando, estoy viendo en el voltímetro el voltaje de este componente más el de este más el de este. Y así puedo poner la punta acá, poner la punta acá y hasta el extremo de poner, si quiero sumar el voltaje de todos los componentes de la malla, poner la punta roja en el mismo punto de donde partí. Entonces de esa manera voy a estar sumando el voltaje de este, de este, de este, de este y de este. O sea, todos los componentes que atraviese la malla los voy a estar sumando. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo con un voltímetro la punta negra en un punto y la punta roja en el mismo punto, ¿qué me va a marcar el voltímetro? Va a marcar cero, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia potencial entre un punto y el mismo punto? Cero. ¿Cuál es la diferencia potencial de la fase respecto a la propia fase? 0 voltios. La fase respecto del neutro o tierra va a dar 220 voltios. Pero la fase respecto de sí misma da 0 voltios. Esto hace evidente el tema de la diferencia potencial, que es relativa dependiendo del punto que yo tome como referencia. Entonces,
Si tomo una malla, que es un circuito que por definición comienza, o una parte del circuito que comienza y termina en el mismo punto, entonces obviamente la sumatoria de los voltajes a través de toda una malla tiene que ser cero, porque el punto de referencia es el mismo punto que yo quiero medir el voltaje. El voltaje de un punto sobre sí mismo siempre va a ser cero. Acuérdense, si tienen alguna duda o parece algo enredado, me avisan y lo aclaramos de alguna otra forma. Bueno, esta es la propiedad que tenemos que utilizar cuando tenemos una malla en un circuito y queremos encontrar alguna de las incógnitas. En este caso vamos a resolver un circuito que con una sola malla se pueda resolver, y después en el Kirchhoff vamos a ver que vamos a necesitar aplicar por lo menos 2 veces esta ecuación y armar un pequeño sistema de ecuaciones con las ecuaciones de malla. Bueno, entonces, igual a cero, ¿qué estoy diciendo acá? Si tengo este componente y acá hay un voltaje 1, y esta fuente tiene un voltaje 2, y este tiene un voltaje 3, y así, voltaje 4, voltaje 5, estoy diciendo que tiene que dar cero la suma del voltaje 1 más el voltaje 2, más, en este caso, hasta el voltaje 5. Si sumo algebraicamente todos los voltajes, me tiene que dar cero. Quiere decir que habrá voltajes que son positivos y voltajes que son negativos, para que toda la suma termine dando cero, en relación al punto de referencia. Bueno, esa es la propiedad que vamos a usar para resolver, por ejemplo, un circuito como el de la figura 10.3. Después los chicos del otro curso me dijeron que no está en la guía 2020, fíjense en la otra, pero bueno, lo van a encontrar en algunos ejercicios de la guía 10, han pasado a la 9, dependiendo de la versión de la guía que tengan, pero bueno, lo van a identificar por el dibujo. Yo hago el dibujo y ustedes lo identifican. De todas maneras, podría estar incluso inventando un ejercicio nuevo para explicarlo, no tiene por qué ser exactamente la guía. Pero la cuestión es que vamos a plantear un ejercicio donde tenemos una malla, varias fuentes, y a través de esto que hemos explicado que es una malla, al principio, identificar una malla en el circuito y después aplicar la propiedad de los voltajes en una malla, que es la sumatoria de los voltajes cero, ¿cómo encontramos los valores que nos están preguntando? A través de esas propiedades. Bueno, tomemos un circuito que tiene una fuente de 50 voltios, por acá 3 ohm, vamos a ponerle acá resistencia 1, 3 ohm, resistencia 2, acá también 3 ohm, acá hay un amperímetro 1, por acá abajo una resistencia 3 que vale 6 ohm, después tenemos una resistencia 4 de 5 ohm, acá hay una fuente, una fuente, voltaje, ¿no es cierto?, que no conocemos, esta es una de las incógnitas. Esta fuente que está acá, ¿qué voltaje tiene? En este caso la pregunta será cuántos voltios tiene esta fuente. En otro ejercicio puede ser cuánto vale tal resistencia o cuánto vale tal corriente. Siempre habrá alguna variable que se pueda despejar de la ecuación que formamos a través de la propiedad voltaje en una malla. La sumatoria de los voltajes en una malla tiene que ser cero. Así de la ecuación que armemos con esto, podemos despejar distintos valores, dependiendo de cuando hagan todos los ejercicios de la guía 10, van a encontrar algunos que le preguntan voltaje, otros resistencia, otros corrientes, y así. Pero todos salen de plantear cosas relacionadas con esto, con la sumatoria de una malla igual a cero. Bueno, vamos a terminar de dibujar R5, 2 ohm, acá hay otro amperímetro, A2, una de R6 de 1 ohm, tenemos una fuente, otra fuente más acá, de 28 voltios, una resistencia 7 de 2 ohm. Bueno, y acá tenemos un voltímetro, no está indicado la punta negra y la punta roja, yo lo voy a agregar como para reforzar esto del signo que indica el voltímetro.
al último, lo vamos a ver. Pero bueno, ahí tenemos un circuito con varias fuentes. Si bien podemos hacer algunas reducciones serie paralelos, lo dejamos ya para el circuito de Kirchhoff. Acá nos vamos a centrar en el concepto de que es una malla, que vimos recién, la propiedad de la suma de los voltajes en una malla igual a 0, y a través de armar esa ecuación despejar los valores que nos hacen falta. En el medio, obviamente, puede haber algún cálculo de ley de Ohm, algún serie paralelo, alguna de las herramientas que ya venimos usando, porque si no, no podríamos resolver. Bien, ¿qué dice? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para resolver este tipo de circuitos? ¿Qué malla elegimos? Porque fíjense que acá en este circuito tenemos varias mallas. Empezando por una malla chiquitita acá entre la resistencia 2 y la 3. Si tomo, no sé, un punto de partida, paso a la resistencia, paso al amperímetro, paso a la otra resistencia y vuelvo al mismo punto. Es decir, que acá puedo decir que esto es una malla, perfectamente. Una parte del circuito que empieza y termina en el mismo punto. Después puedo decir, no sé, tomo este punto de inicio y recorro todo el circuito por acá, y cuando vuelvo acá, termino de recorrer por acá abajo, por la resistencia 3, y llego al punto inicial. Esa puede ser otra malla, porque empieza y termina en el mismo punto. O puedo hacer todo el recorrido igual, y cuando llego acá, en vez de venir por acá abajo, vengo por acá arriba, en el R2 y el amperímetro, y uní ese punto. Es otra malla, quiere decir que este circuito tiene 3 mallas. ¿Cómo hago para elegir una malla que me sirva? Bueno, en principio, si yo quiero saber el voltaje que tiene esta fuente, entonces tengo que elegir una malla que pase por acá, porque si no, en la ecuación que yo obtenga, no va a estar este término y no lo voy a poder despejar. Entonces, tengo que elegir, si quiero resolver algo de acá, tengo que elegir una malla que pase por acá, para que ese término esté en la ecuación. Entonces no me va a servir elegir esta mallita chiquita, tengo que elegir la malla más grande. ¿Por dónde paso? ¿Por acá abajo, por acá arriba? Bueno, ya da lo mismo, porque pasando por abajo, por arriba, lo mismo paso por acá, y por acá que necesito responder qué voltaje tiene esto de acá. La suma de la fuente más la R1. Por una cuestión didáctica, yo voy a elegir la malla que pasa por el amperímetro, porque quiero reforzar esto de que los amperímetros se conectan en serie y que tienen resistencia cero y toda esa cuestión. Entonces, bueno, vamos a tomar una malla para resolver que empieza, supongamos, en este punto, hace todo el recorrido por acá, después cuando llega acá va por arriba, pasa por el amperímetro y vuelve. Supongamos que esa es la malla que yo tomo. Bueno, entonces, si es esa la malla que yo tomo, tengo que aplicar esta ecuación. Vamos a ponerlo de manera genérica, después vemos los signos. Empiezo de acá, es decir, el voltaje en la R4, más el voltaje en la fuente E, más el voltaje en la R5, más el voltaje del amperímetro 2, más así el voltaje de la R6, más el voltaje, bueno, de la fuente de 28 voltios, lo vamos a poner de esa manera, más el voltaje en la R7, más el voltaje de la R1, más el voltaje de la fuente de 50 voltios, más, vengo por acá, el voltaje de la R2, más el voltaje del amperímetro 1 igual a 0. Eso, así de manera genérica, sería lo que me dice esta ecuación. Si arranco este punto y empiezo a sumar todos los voltajes de los componentes que tengo ahí al medio, llego al mismo punto igual a 0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? El amperímetro es un pedazo de cable. Recuerden que el amperímetro es un caudalímetro de cargas, mide cuántas cargas por unidad de tiempo pasan por ahí, por lo tanto hay que conectarlo en serie con lo que querramos medir. Entonces, el amperímetro 1 lo conecto en serie acá porque quiero medir la corriente de R2. Esto está midiendo la corriente de R2. Pero como el fabricante del amperímetro sabe que para medir amperes hay que conectar el amperímetro en serie, lo va a hacer con una resistencia interna extremadamente baja, porque si no estaría alterando el circuito que quiere medir.
de nada sirve si acá originalmente pasan 2 amperes, como dice el ejercicio, y cuando pongo el amperímetro pasarán 1,5, no nos sirve. Entonces el amperímetro, a efectos de los cálculos, nosotros lo consideramos un pedazo de resistencia, un pedazo de cable, así que acá tenemos una resistencia de 0 ohm. Igual que acá, a efectos de los cálculos, el amperímetro es una resistencia de 0 ohm. Entonces, B igual a I por R, si tengo cualquier corriente por 0 ohm, me va a dar 0 voltios. Cualquier amperímetro es un pedazo de cable, por lo tanto no cae voltaje en un amperímetro. El amperímetro tiene 0 voltios. Entonces acá ya tenemos dos cosas que no van. El voltaje del amperímetro no va y este tampoco. Si encuentro un amperímetro, acuérdense, es un pedazo de cable, no va. Bueno, ¿qué necesito? Las fuentes. Tengo acá la fuente que es de 28 voltios, la de 50, esta que es la incógnita, pero para poder poner cuánto vale el voltaje de las resistencias, tengo el valor de los ohms para poner acá resistencia, pero no tengo el valor de la corriente para poder decir cuánto vale el voltaje de cada resistencia. Entonces tengo que ver el problema, siempre hay algún dato por donde empezar en el problema. En este caso, el dato es, en el circuito de la figura, la lectura del amperímetro A1 es 2 amperes. Quiere decir que el amperímetro A1 está marcando, este amperímetro está marcando, vamos a borrar esto que ya supongo que está claro. Este amperímetro dice A1 igual a 2 amperes. Si yo miro el display de este amperímetro y dice 2 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente que circula por la resistencia R2 es 2 amperes. El amperímetro marca la corriente que circula por el elemento que está conectado en serie con él. ¿Qué tengo conectado en serie en el amperímetro 1? La resistencia 2. Entonces, digo la resistencia 2, circula la corriente de 2 amperes. Entonces yo ahí ya tengo una parte, puedo empezar a calcular y decir cuánto vale el voltaje de la R2 y la corriente por la propia R2. ¿Cuánta corriente circula por la R2? 2 amperes. ¿Cuál es el valor de R2? 3 ohm, igual a 6 voltios. Entonces yo sé que de acá hasta acá hay 6 voltios, de acá hasta acá, o de acá hasta acá. Acuérdense que el amperímetro es un pedazo de cable, 0 ohm, o sea que de acá hasta acá hay 6 voltios y de acá hasta acá también hay 6 voltios, porque esto es como si el pedazo de cable siguiera de largo. El amperímetro, a efecto de los cálculos, a efecto del circuito, es un pedazo de cable más. Bueno, entonces, como el amperímetro es un pedazo de cable más, está perfectamente bien decir que R2 y R3 están en paralelo, porque el amperímetro es un pedazo de cable. Entonces, este punto, si entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, que es lo mismo, hay 6 voltios, entonces en la R3 también hay 6 voltios. Claramente, si entiendo esto de que el amperímetro internamente es un pedazo de cable, más allá de cómo haga para poder medir la corriente, internamente a efecto del circuito es un pedazo de cable más, veo de que R2 y R3 están en paralelo. Entonces, ¿cómo es el voltaje en paralelo? ¿Cuál es la principal propiedad del paralelo? Los voltajes en paralelo son iguales. De ahí saco de que el voltaje en la R3 también es 6 voltios. Puedo calcular de ahí cuánto vale la corriente en R3. La I en R3 será el voltaje en R3 sobre la propia R3. 6 voltios dividido 6 ohm, en este caso 1 ampere. Este es un pequeño calculito serie paralelo que nos permite después arrancar y hacer la resolución de esta ecuación de malla que lo hemos planteado al principio. Bueno, el voltaje en los paralelos son iguales, pero la corriente total se suma. Es decir, si yo quiero saber cuál es la corriente total que va a terminar saliendo por acá, serán los 2 amperes que pasan por acá arriba, más 1 ampere que viene por acá abajo. Estos 2 amperes del dato, más este ampere que acabo de calcular. Entonces acá va a haber 3 amperes. 2 acá, 1 acá, se suman, 3 sale, entonces acá va a recorrer por acá también 3 amperes, ya tengo para contestar cuánto marca el amperímetro 2, 3 amperes.
Y así todo, 3 amperes por todos lados. 3 amperes. Por acá arriba también 3. Y acá se vuelve a dividir entre 2 y 1. Bueno, una cuestión extremadamente importante. Una vez que yo tengo definida la corriente, en este caso está indicada el sentido de corriente en los Kirchhoff, vamos a ver que puede no estar indicada y la tenemos que inventar, pero sea cual fuere, ya sea que esté indicada o la hayamos inventado, antes de armar cualquier ecuación, y esto va para las mallas sueltas, el Kirchhoff por el método de las mallas, el Kirchhoff por el método de los nodos, que vamos a ver la clase que viene, todo es igual. O los circuitos anteriores, cuando queremos ver el voltaje que marca un voltímetro. Acuérdense siempre de polarizar las resistencias, porque los voltajes son cuestiones relativas dependiendo del punto de referencia. Entonces, es muy importante saber cómo se han polarizado las resistencias en función a las corrientes que las circulan. Acuérdense, siempre la resistencia se va a polarizar positivo por el lugar donde entra la corriente y negativo por donde le sale, por el simple hecho de que la corriente en una carga, en un consumo, va de donde hay mayor energía potencial a donde hay menos. Las piedras caen de arriba para el suelo, no al revés. Las cargas eléctricas caen desde un lugar donde hay mayor energía potencial eléctrica a donde hay uno menor. Entonces, vamos a polarizar las resistencias. Esta corriente entra a la resistencia 2 por acá, sale por acá. La corriente está de 1 amper, entra por esta resistencia y sale por esta pata y sale por esta. Y así con todas. En este caso van a estar todas alineadas las polarizaciones. Pero es muy importante polarizar todas las resistencias para armar estos términos. Acuérdense que esto tiene que dar cero, entonces algunos de estos términos tienen que ser positivos y otros negativos, si no, no tendríamos un resultado neto cero. Bueno, empecemos de nuevo acá. Habíamos dicho la R4, el voltaje de la R4. ¿Cómo vamos a recorrer la malla? La vamos a recorrer en sentido horario, como indica la corriente, o al revés. Da lo mismo. En este caso, por una cuestión de comodidad, la vamos a recorrer en el mismo sentido. Vamos a empezar en este mismo punto y recorremos la malla por acá y después por acá arriba. Podríamos recorrerla por abajo, da lo mismo. En este caso la vamos a recorrer por arriba para enfatizar esto de que en el amperímetro no cae voltaje. Bien, empezamos de acá. ¿Qué encontramos? El voltaje de la R4. Y lo tomamos como positivo o negativo. Bueno, vemos qué pasa con los signos de la polarización. De más a menos. Acá lo estamos viendo como una caída de tensión. De más a menos. Entonces acá el voltaje de R4 lo vamos a poner negativo. ¿Cuánto vale el voltaje? I por R. Ley de Ohm, voltaje I por R. ¿Qué I circula? ¿Qué corriente circula por R4? 3 amperes. Entonces ponemos acá 3 amperes por R4 que vale 5 ohm. Bien, seguimos de largo. Encontramos esta E, que es la incógnita. ¿Qué vemos? De más, perdón, acá puse mal. La pata cortita siempre es el negativo y la pata grande de la fuente siempre es positivo. Como puse acá, y acá no lo había puesto, lo agregué. Siempre la fuente se ve, la polaridad es por la representación gráfica. La pata corta siempre va a ser el negativo y la pata grande, el polo grande siempre va a ser el positivo. Acá lo había puesto al revés al principio, así que tengan en cuenta ese error que lo he salvado recién. Siempre la pata cortita es el negativo, la pata grande el positivo. Bueno, entonces si sigo recorriendo encuentro este voltaje E. ¿Cómo lo veo? De menos a más. Lo veo como una subida de tensión. Entonces, en la ecuación, donde dice voltaje de E, pongo más. Y en este caso, como no tengo número, es justamente lo que quiero despejar, lo pondré ahí como una variable E. Sigo para adelante, encuentro el voltaje de R5. Más, menos. Lo atravieso desde el más hasta el menos. Lo encuentro como una caída de tensión. Menos, ¿cuánto vale la tensión? I por R. Por acá vienen 3 amperes. 3 amperes por 2 ohm. Amperímetro, 0 voltios. En el amperímetro,
como es un pedazo de cable, una resistencia de 0 ohm, no cae nada, sigo de largo, más menos 3 amperes por 1 ohm, sigo de largo, después encuentro más, menos 28 voltios, lo veo como una caída, menos 28 voltios, sigo de largo, más menos 3 amperes por 2 ohm, sigo de largo acá, más menos, de nuevo, 3 amperes por 3 ohm, menos más, 50 voltios, la fuente. Después cuando llego acá dije que iba a ir por arriba, daría lo mismo ir por abajo, pero bueno, dije, voy por arriba, veo más menos, también como una caída de tensión, la corriente no es 3 amperes acá, sino 2, entonces pongo 2 amperes por 3 ohm, igual a 0, porque ahí ya volví al punto inicial. Fíjense que si fuera por abajo, en vez de 2 amperes por 3 ohm, hubiera puesto 1 ampere por 6 ohm, que es lo mismo, 2 por 3, 6, o 1 por 6, 6. Por eso es que da lo mismo por donde uno cierra la malla, siempre y cuando haya pasado por los componentes que nos interesan deducir. Bueno, entonces acá decimos 3 por 5, 15, menos 15 voltios, más E, 2 por 3, 6, menos 6 voltios, 3 por 1, 3 voltios, 28 voltios, 2 por 3, 6, menos 6, menos 9, más 50, 2 por 3, 6, igual a 0. Bueno, entonces como la E la tengo acá, tengo que sumar todo esto y pasarlo con signo opuesto para el otro lado. Entonces decimos 15 menos 6, menos 3, menos 28, menos 6, menos 9, más 50, menos 6, menos 23, dado vuelta, entonces tengo que E vale 23 voltios. ¿Muy bien? Entonces, a través de identificar una malla, plantear esto de las sumatorias de los voltajes en la malla igual a 0, con el signo que corresponde, sumando y restando voltaje de acuerdo a cómo me vaya encontrando con los signos, previamente habiendo polarizado las resistencias como corresponde. El hecho de plantear esto de que los voltajes de una malla tienen que dar 0 si los sumamos a todos, nos permite calcular alguna variable específica. Bueno, lo único que faltaría acá sería decir, bueno, cuánto mide este voltímetro. Acá, como esto es 3 amperes, digo 3 por 3, 9, acá tengo 9 voltios. Y el voltímetro, para simular lo que hace el voltímetro, lo mismo que vimos en clase pasada, nos tenemos que parar donde está la punta negra y llegar hasta donde está la punta roja. Para el tester acá veríamos más menos 50 voltios, menos 50 voltios. Y después de acá hasta acá veremos menos más 9 voltios. Entonces el tester marcaría menos 41 voltios. Este voltímetro marcaría 41 voltios negativo. ¿Está claro esto? Las polaridades son las que ya confirmamos, en este caso el sentido de movimiento de la corriente está confirmado, porque es un dato. En el caso del Kirchhoff, ya lo vamos a hacer ahora, podrá ser como lo planteamos o no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo que debería quedar claro acá es que es una malla, básicamente, cómo recorre una malla, y cómo se forma la ecuación de sumatoria de voltaje en una malla igual a 0. Eso debe ser lo que debería quedar claro acá. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno. Bien, entonces vamos a plantear un circuito de Kirchhoff parecido al que está en ejercicio 10.7. Le vamos a agregar algunas cosas para que quede un poco más completo.
Bien, vamos a dibujar un circuito, una fuente, supongamos 10 voltios. La resistencia de 15 ohm, una fuente al revés acá de 5 voltios, con una resistencia de 10 ohm. La fuente, fíjense que puede estar para arriba, para abajo. Y acá vamos a hacer un paralelo, una serie de paralelos, acá digamos 8 ohm, en paralelo con, digamos, en serie con un paralelo de entre 20 y 30, acá le ponemos un amperímetro, y acá le vamos a poner una fuente de 12 voltios. Bueno, este sería un ejercicio donde hay que usar Kirchhoff. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo decir, de hecho lo vamos a hacer ahora, este circuito lo vamos a guardar acá, lo vamos a recordar, 20, 30, el amperímetro. Lo vamos a dejar ahí guardado para cuando terminemos, volvemos para acá. Pero todo lo que se pueda reducir con serie paralelo para facilitar las ecuaciones, para que las ecuaciones tengan menos términos, lo vamos a hacer. Nosotros vamos a decir acá, el perímetro es un pedazo de cable. Listo, hago de cuenta que no existe de momento. Entonces, la resistencia de 20 ohm y la de 30 están en paralelo. Todo esto en paralelo de 30 con 20 da 12 ohm. Entonces 12 ohm en serie con 8, cuando hago todo esto de acá, 8 en serie con 12 da 20. Me daba 12 eso, a ver, 1 dividido 20, más 1 dividido 30, 12, más 8, 20. Bueno, todo eso da 20 ohm. Entonces, lo voy a reemplazar, voy a poner la resistencia equivalente de 20, que sería algo parecido a lo que venimos haciendo antes, es decir, encontramos series, encontramos paralelos, lo vamos resolviendo, acá encontramos la R equivalente de 20 ohm, pero cuando llego a este punto no tengo más nada que hacer porque esta resistencia no está ni en serie ni en paralelo con esta, ni en serie ni paralelo con ninguna otra, la cosa terminó ahí. Entonces, acá viene el método de Kirchhoff. El que vamos a usar nosotros es el de las mallas. ¿Qué dice Kirchhoff? Bueno, el circuito puede tener muchas mallas. De hecho, este circuito tiene 3 mallas, porque podemos empezar de acá, recorrer todo esto y volver a este punto, y tenemos acá una malla. Podemos empezar de acá, recorrer todo esto, y tenemos otra malla. O bien arrancar de, qué sé yo, de cualquier lado, de acá, y recorrer todo por afuera, y también se haría una malla. En este caso, en este circuito tenemos 3 mallas. Pero no hace falta calcular para todas las mallas, sino suficiente con pasar, aunque sea una vez, y esto es lo que dice Kirchhoff, pasar aunque sea una sola vez, por cada uno de los componentes de todo el circuito. Entonces, si uno hace eso, termina usando la cantidad de mallas menos 1, n menos 1 mallas. En este caso tenemos 3 mallas posibles, con que usemos 2 es suficiente. Bien, por una cuestión de comodidad, para que el gráfico no sea no sea más confuso, normalmente en los libros y los profes también usamos las mallas internas para que sea más claro. Pero no quiere decir que ustedes no pueden elegir la malla esta de la izquierda y toda la exterior, o la de la derecha y toda la exterior, da exactamente lo mismo a efecto de los cálculos. Yo voy a elegir la de la izquierda y la de la derecha por una cuestión más de orden que de otra cosa. Supongamos que entonces a esta malla de la izquierda la llamo malla 1 y a esta de la derecha la llamo malla 2. Bien, entonces este es el primer paso, seleccionar n-1 mallas
Si acá tenemos 3 mallas, seleccionamos 2. Siempre incluyendo todos los componentes. Bien, si tuviéramos el circuito que habíamos dibujado antes, y bueno, tenemos que elegir por lo menos mallas para que pasen por todos los componentes. Acá tendríamos un montón de ecuaciones. Acá tenemos 3 mallas, elegimos 2, n-1, y ya vamos a haber pasado por todos los componentes. Bueno, ¿cuál es el otro punto? Acá ya seleccionamos la malla. Elijo esta malla 1 y esta malla 2. Elijo la de la izquierda y la de la derecha. Definir las corrientes. Que son arbitrarias. El sentido arbitrario. Una corriente de malla es una corriente desde cierto punto de vista media imaginaria, que después, cuando terminamos de resolver, vemos qué pasa en realidad. ¿Por qué imaginaria? Y porque la podemos suponer para un lado y en realidad estar para el otro lado. Y en componentes donde son circulados por 2 corrientes de malla, en realidad eso no pasa, sino que el componente real se ve sometido a la suma algebraica de esas corrientes. Una serie de cosas que van a quedar bien claro al último. La cuestión es que esta es una definición matemática. El método implica que uno elija corrientes de malla. ¿Y qué es una corriente de malla? Una corriente que recorre toda la malla que selecciona en el punto anterior. Entonces, si M1 es mi malla que empieza acá y termina acá, mi corriente de malla 1 será una corriente que empieza por ahí, recorre toda la malla y vuelve para acá. Y esta será mi corriente 1. El sentido es arbitrario, es decir, yo lo elijo en este sentido porque me pareció. Lo mismo con la corriente de la malla 2. Si este es mi punto inicial, yo hago que recorra toda la corriente y vuelva acá. Y este será mi corriente 2. Acá las elegí las dos en sentido horario, pero las puedo elegir las dos en sentido antihorario, una en sentido horario y la otra en sentido antihorario. Da lo mismo para el método, el sentido que elija la corriente. ¿Qué es lo que pasa si el sentido de la corriente real no es el que yo elegí? Me va a dar negativo el valor de la corriente. Y con eso ya es suficiente para que me dé cuenta de que la corriente real tiene ese valor absoluto, pero va para el otro lado. Eso ya lo vamos a ver bien claro. Bien, hasta acá debería quedar claro qué es una malla, por qué selecciona en un circuito de 3 mallas, por qué selecciono 2. Debería quedar claro qué es una corriente de malla y cómo la elijo, de manera arbitraria. La otra cuestión siempre en los circuitos anteriores, en en el que vamos a ver la clase que viene, siempre la cuestión de la polarización de las resistencias, cosa que muchos no le dan bolilla y es fundamental, polarizar las resistencias. Yo no sé si estas corrientes que yo elegí son las reales, pero como tengo que aplicar el método, entonces las polaridades de las resistencias tienen que ser consistentes con la corriente arbitraria que yo elegí. La corriente es arbitraria, la elijo para donde sea, pero la polaridad que adquiere la resistencia tiene que estar de acuerdo con esa corriente arbitraria que yo elegí. ¿Y cómo se polarizaban las resistencias? Positivo por donde le entra la corriente y negativo por donde le sale. Eso que hemos repetido un montón de veces. Bueno, entonces, veo la corriente I1, tengo esta resistencia, ¿cómo la polariza? Positivo por donde entra, negativo por donde sale. La fuente tiene su polaridad preestablecida, es la que indica el dibujo, en este caso menos más, en este caso más menos. Pero esta es la resistencia. Ahora, cuando vengo por esta, en el método este de las mallas, particular atención a las resistencias que están circuladas por 2 corrientes de malla. En este caso, la de 10 ohms está circulada por 2 corrientes de malla. La corriente I1, que la atraviesa de abajo para arriba, perdón, de arriba para abajo, por lo tanto la polariza más y la polariza menos, y la corriente I2, que la atraviesa de abajo para arriba. Entonces la polariza más
menos. O sea, una corriente la polariza de un sentido y la otra en otro. Esto también es una consecuencia. Si yo hubiera elegido la I2 para el otro lado, las hubiera polarizado en el mismo sentido. Esto no importa. Lo que sí importa es que estos signos que pongo acá en azul correspondan a la corriente azul y que estos signos que pongo en rojo correspondan a la corriente roja. Siempre positivo por donde entra, negativo por donde sale. Bueno, y ahora, bien, y ahora lo que vimos en el ejercicio anterior, recorro, vamos a poner recorrer las mallas y generar las ecuaciones de malla. ¿En base a qué? En base a sumatorio de voltaje de malla igual a 0. Bueno, acá tenemos dos mallas, tendremos dos ecuaciones de malla. Empecemos por la malla 1. Tengo que recorrer la malla 1. ¿Tengo la obligación de recorrer la malla 1 de acuerdo al mismo sentido de la corriente I1? No, lo puedo recorrer al revés, da exactamente lo mismo si la corriente I1 en sentido horario y yo recorro la malla en sentido horario o antihorario. Es más, ni siquiera me haría falta recorrer la malla 1. Podría haber elegido malla 1 y 2 y armar una ecuación con la malla exterior. Pero bueno, no lo vamos a enredar más por una cuestión más bien didáctica. Es muy flexible en ese sentido. Lo que sí vamos a hacer es decir, bueno, si esta es mi malla 1, voy a recorrer la malla 1, si es la malla 2, la voy a recorrer la malla 2, pero en la malla 1 vamos a recorrerla en el mismo sentido que la corriente, y en la malla 2 lo vamos a recorrer al revés, como para que sí quede claro de que recorrer la malla da lo mismo para un lado o para el otro. Bueno, supongamos que estamos en la malla 1. ¿De dónde queremos arrancar? No sé, de cualquier lado, da lo mismo. Supongamos que arrancamos acá. Y vamos para arriba. Bueno, vamos para arriba, encontramos la resistencia de 15 ohm y viendo los signos vemos más menos. Hay una caída de tensión, entonces lo anotamos como negativo. Voltaje de la R esta, ¿cuánto vale? 15 ohm por I1. No sé cuánto vale I1, entonces lo dejo expresado como 15 ohm por I1. Recuerden que voltaje es I por R, ley de Ohm. Bien, sigo avanzando, encuentro la fuente, menos más, 10 voltios en este caso, más 10 voltios. Vengo para acá, encuentro esta de 5, menos más 5 voltios. Y después encuentro este componente, esta resistencia, que tiene diferentes caídas de tensión para las dos corrientes. Si bien estoy recorriendo la malla 1 tiene este componente, y este componente tiene caídas de tensión de ambas corrientes. Yo tengo que considerar las dos, no solamente la de mi malla. Esta malla contempla este componente, entonces tengo que contemplar todas las caídas de tensión que tiene este componente. Entonces, si yo recorro esta malla de arriba para abajo, voy a ver de más a menos una caída de tensión respecto de I1 y de menos más una subida de tensión respecto de I2. Entonces, en los componentes que están recorridos por dos corrientes voy a tener dos términos en mi ecuación. Uno que va a decir menos 10 ohm por I1 y otro que va a decir más 10 ohm por I2. ¿Está bien? Veo, si vengo de arriba para abajo, recorriendo esta malla, voy a ver más o menos una caída de tensión respecto de I1 y de menos más una subida de tensión respecto de I2. Y ahí volví al punto inicial, por lo tanto pongo 0. Bien, como esto va a generar un sistema de ecuaciones, voy ordenándolo. Tengo una incógnita que es I1, tengo una incógnita que es I2, y después tengo los términos independientes. Entonces, esta va a ser mi incógnita 1, acá tengo más términos en I1, en I2 tengo este término acá, y mis términos independientes acá son estos dos. Entonces vamos ordenando de manera tal después de hacer más fácilmente el sistema de ecuación. Acá tengo menos 15, menos 10. Tengo menos 25
en I1. Después tengo 10 en I2, más 10 en I2. Igual, tengo 10 más 15, perdón, 10 más 5, 15, positivo, lo paso del otro lado como menos 15. Ahí voy formando mi sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a la malla 2. La malla 2 dije, la voy a recorrer al revés que la corriente, en vez de sentido horario, en sentido antihorario, como para que quede claro de que da lo mismo. Supongamos que parto de este punto y empiezo a recorrer, encuentro esta fuente. Menos más. Encuentro más 12 voltios. Sigo por acá. Acá me olvidé de anotarle la polaridad. Más menos, porque va de arriba para abajo. La polaridad de acuerdo a la corriente, pero ahora la estoy recorriendo como se me da la gana. En este caso, en sentido al revés que la corriente. Voy menos más 12 voltios. Menos más también, más 20 ohm por I2. Doy la vuelta, menos más 5 voltios, y acá encuentro el mismo problema. Tengo este componente que tiene dos tensiones. Bueno, tengo que poner los dos términos. Si vengo recorriendo en este sentido, a esta resistencia la voy a atravesar de arriba hacia abajo, entonces voy a ver una subida respecto de I1, más 10 ohm por I1, perdón, negativo, vengo de arriba para abajo, más menos, negativa respecto de I1, y de menos más, positiva respecto de I2, 10 ohm por I2. Y vengo acá y volví al mismo punto, igual a 0. Hago lo mismo que antes. Términos en I1 tengo solamente este. Términos en I2 tengo este y tengo este. Y términos independientes tengo este y este. Entonces, ¿cómo ordeno esto? Pongo acá 10, perdón, menos 10 y 1. El término de la primera incógnita. Después acá tengo 20 más 10 más 30 en I2. Igual 12 más 5, 17 positivo, que pasan negativos al otro lado, menos 17. Bien. Entonces, estas son mis dos ecuaciones con mis dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones lineales, dos ecuaciones con dos incógnitas. Digamos el caso más simple de álgebra. Armamos la matricita, fíjense la matriz de los componentes, de los coeficientes, matriz de los coeficientes. Tengo 25, 10, menos 10, 30. Si yo lo armo como para resolverlo por el método de Kramer, por ejemplo, o meterlo a la calculadora, si calcula sistema de ecuaciones o determinantes, tendremos esta nuestra matriz de los coeficientes, 25, 10, menos 10 y 30. Nuestras incógnitas son I1 e I2. Y la matriz de los resultados, menos 15 y menos 17. Sería esto, si tienen alguna calculadora o van a alguna página que resuelva los Kramer, tienen la matriz de los coeficientes, matriz de resultados. Si no, bueno, recordamos un poquito de álgebra, cómo se calculaban las incógnitas por el método de Kramer que decía: calcula el determinante de la matriz sustituta de I1. La matriz sustituta era tomar la matriz de los coeficientes y reemplazar la columna de los resultados en la columna que corresponde a la incógnita. En este caso, la I1 a la incógnita 1. La columna de los resultados reemplazando la columna 1. Menos 15, menos 17. Esta columna reemplazó en el primer lugar y el resto queda como está. 10 y 30. Y acá abajo el determinante de la matriz como está. Menos 25, 10, menos 10 y 30. Para la incógnita 2 era el determinante de la matriz sustituta de la incógnita 2, es decir, que el resultado lo reemplazamos en la columna 2, no en la 1. Menos 25 y menos 10 queda como está, y esta columna la reemplazamos acá. Menos 15, menos 17, y abajo lo mismo que esto. Menos 25, menos 10
el determinante de la matriz como estaba. Bueno, eso decía el método de Cramer. Si no se acuerdan, lo buscan, deben haber 500.000 videos en YouTube explicando el método de Cramer. Si no, lo calculan con despeje y sustitución, no hay ningún problema. Esto simplemente es encontrar el sistema de ecuaciones y resolverlo bien. Bueno, el determinante, recuerden, era este por este menos este por este. En este caso tenemos 15 por 30, negativo. Va a quedar más, 170. Acá queda menos 280 dividido 25 por 30, negativo, más 100, menos 650 acá abajo. Acá abajo también tenemos menos 650, y este de acá da 25 por 17, negativo, menos 150, a ver aquí, 25 por 17. Menos, y menos por menos más, 150. Profe, ¿puede ser que ahí el 17 le falta un signo menos? Ah, acá, exactamente. Gracias. Me parecía raro porque yo había hecho los mismos números o parecido con el otro curso. Bien, gracias. Este era el problema. Esta matriz la copié mal acá, me faltó el menos. Excelente. 25 entonces por 17 va a dar positivo, porque menos por menos más. Menos ahí 150. Gracias, ¿eh? De nada, profe. Listo, ahí está. Porque esta era la intención, que esta corriente diera positivo y esta negativo para que viéramos el efecto. Si no, digo, habré elegido otros datos. 280 dividido 650, menos por menos más. Acá tenemos 280 dividido 650, 0,43 amperes. Y esta más por menos, va a dar resultado negativo, 275 dividido 650. Está bien, 25 por 17 menos 150 dividido 650. Bueno, 0,42. Dame un poquito parecido. Pero bueno, negativo. Bueno, entonces, según esto que tenemos, que la I1 da 0,43 amperes positivo. Quiere decir que la I1 vale 0,43 amperes y además el sentido que nosotros hemos elegido es el que realmente tiene. La corriente circula en este sentido. En cambio, en la I2 la supusimos acá en sentido horario también igual que la I1, pero en realidad va al revés. Va al revés, tiene 0,42 amperes. Si nosotros ponemos un perímetro acá, vamos a medir 0,42 amperes, pero la cuestión es que la corriente no circula en sentido horario, sino en sentido antihorario. Y esto me lo da el signo este de acá. Entonces, supongamos que ya vamos a resolver esta parte de acá, pero supongamos que acá tuviera un amperímetro y quiero preguntar en el ejercicio, ¿cuánto marca este amperímetro? Bueno, este amperímetro, como cualquier amperímetro, marca la corriente de lo que tenga en serie. ¿Y qué tengo en serie acá? La resistencia esta de 10 ohms. Bueno, por la resistencia de 10 ohms pasaban estas dos corrientes. Entonces, si lo hacemos de nuevo acá, a ver si se puede achicar un poco. Digo, esta partecita que quiero resolver, digo, tengo mi resistencia de 10 ohms, el amperímetro, la corriente I1 que la había dibujado de abajo para arriba, perdón, de arriba para abajo en sentido horario. Esta es la I1 que daba 0,43 amperes. La otra corriente la había dibujado que atravesaba esta corriente
de abajo para arriba. La había dibujado así. Pero como me dio signo menos, quiere decir que este sentido estaba equivocado. Cuando quiero resolver y responder la pregunta cuánto mide el amperímetro, ya tengo que poner las corrientes en el sentido real. Entonces, como me dio negativo, la doy vuelta y pongo acá 0,42 amperes, pero en este sentido, porque me dio negativo. Entonces esto significa que el sentido este horario que yo le había dado no es correcto. Esto circula en sentido antihorario en la realidad. Entonces, si yo voy a decir cuánto marca el amperímetro, voy a tener que sumar, porque las dos van para el mismo sentido, 0,85. Este será el valor correcto para contestar esa pregunta, cuánto marca el amperímetro. Si me hubiera dado positivo, bueno, ahí sí, digo, a ver, ¿cuál es más grande? Si hubiera dado positivo, bueno, sería 0,43 menos 0,42, 0,01 amperes para abajo. Esa sería la respuesta. Bueno, está claro esto, ¿no es cierto? Una vez que tenemos que ya responder preguntas como qué marca el voltímetro, qué marca el amperímetro, porque después puedo poner acá un voltímetro y tendremos el mismo tema acá. ¿Qué voltaje va a marcar el voltímetro este? Bueno, el voltaje de esta resistencia, porque el amperímetro no cae nada. Pero si hubiera puesto acá 0,01 amperes, no sería lo mismo que 0,85. Entonces, una vez calculado bien la corriente, multiplico por el valor de la resistencia y tendré el voltaje, en este caso 8,5 voltios. Bueno, para terminar, volvamos a el circuito original, que lo habíamos reservado acá. Este era el circuito original. Y la pregunta podría ser, ¿cuánto marca este amperímetro? Un error habitual en los exámenes es que una vez que calcularon I2 como 0,42 amperes, respondan que el amperímetro marca 0,42 amperes. Y no, eso no es cierto. Acá habíamos supuesto que la corriente I2 iba de arriba para abajo. En realidad descubrimos con el signo negativo que va de abajo para arriba, 0,42 amperes. 0,42 amperes es la corriente I2, pero no la que pasa por el amperímetro, porque sin hacer mucha serie paralelo vemos que la corriente se bifurca acá, una parte para un lado y una parte para el otro. Entonces, no podemos decir que en el amperímetro va a marcar 0,42 amperes, va a marcar una parte. ¿Y cómo hacemos para saber qué parte de los 0,42? Ya eso es serie paralelo. Tenemos un circuito que tiene una serie y un paralelo, entonces esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Tenemos un equivalente acá de entre 20 y 30 que daba 12, entonces tenemos 8 ohm y un R equivalente 1 que vale 12 ohm. Y acá circula una corriente de 0,42 amperes. Ahora sí podemos decir, 0,42 amperes pasa por el equivalente 1. Y eso sí lo podemos decir. Entonces podemos calcular cuál es el voltaje del R equivalente 1. 0,42 amperes por 12 ohm. Entonces, 12 por 0,42, 5,04 voltios. 5,04. Entonces ahora puedo volver para atrás, como hacíamos con el circuito más complejo. Digo, ¿este equivalente a qué reemplazo? ¿Reemplazo un serie o un paralelo? Reemplazo un paralelo. Entonces la propiedad que arrastro para atrás es el voltaje es igual. Entonces ahora puedo decir que 5,04 voltios es el voltaje de la R de 20 igual al voltaje de la R de 30 ohm. Estas dos resistencias. Entonces ahora como sé que de acá hasta acá hay 5,04 voltios, puedo calcular cuál es la corriente de esta y cuál es la de esta. Corriente en la de 20 es 5,04 voltios dividido 20 ohms. Y la corriente en la de 30, que es la que me interesa para responder cuánto marca el amperímetro, 5,04 voltios dividido 30 ohms. Las calculo las dos porque
después es útil sumar las dos corrientes para verificar que sea la corriente total. Es decir, por más que me haga falta solamente la de 30, calculo la otra para sumar todas las corrientes de un paralelo y determinar que toda esa suma da la corriente total. Y de esa manera verifico que he hecho bien ese cálculo. 5,04 dividido 20, 0,252. Y 5,04 dividido 30, 0,168. 0,168. Y sumo los dos, más 0,252, 0,42. Bien, entonces, verifico que está bien la división, no respondan en este caso, el amperímetro marca 0,42, no, porque se bifurca, con propiedad de serie paralela, y lo mismo que vimos en la clase pasada, pueden resolver, a ver una corriente total, cómo se distribuye en las ramas de un paralelo. Bueno, en este caso, por acá 0,168, por esta rama 0,252. Lo verifican. Entonces, ¿cuánto marca el amperímetro? 0,168 amperes. A lo sumo, si el problema le pide ingrese el valor en miliamperes, bueno, en vez de 0,168 pongan 168 en la casilla de resultados. Bueno, este es el tema de hoy. Mallas en un circuito, propiedades de las tensiones en las mallas y el primer método de Kirchhoff, que es el método de las mallas. En la clase que viene tenemos que ver el método de los nodos y alguna otra cosa que pueda surgir. No sé si tienen alguna pregunta, quedan algunos minutos, si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Sí, En el caso de la malla 2, y empezando el sí, sentido como lo habíamos elegido, ¿no sería menos 12? a ver. Bien. Digamos, yo lo hice, pero me dieron todos los signos al revés. Bueno, mira, yo recorrí la malla a propósito al revés que la corrí, ¿no es cierto? Si vos recorriste la malla en el mismo sentido que la corriente, tenés que poner menos 12 y te van a dar todos los signos al revés, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bien, yo la recorrí al revés que la corriente a propósito, entonces a mí el 12 me quedó positivo, esta me quedó positivo y esta positiva y esta negativa. Vos fíjate que cuando vos armas una ecuación de esta manera, igual a cero, a vos te quedó negativo esto, negativo esto, negativo esto, positivo esto y negativo esto. ¿Está bien? Sí, así me dio. Entonces, si vos resolves con tu ecuación, con todos los signos al revés, te tienen que dar exactamente los mismos valores, porque si vos multiplicas todo esto por menos 1, por ejemplo, y al 0 lo multiplicas por menos 1, tenés la ecuación que tengo yo acá. Entonces son dos combinaciones lineales esas. Entonces es exactamente lo mismo. O bien, suponete que yo haga todo esto, todo lo que está sumando lo paso restando. Hago un pasaje de términos, agarro todos estos términos, los paso a la derecha, lo que está sumando paso restando, y el 0 lo paso para allá, este 0 está sumando, lo paso restando, más 0 menos 0 da lo mismo. Entonces, da exactamente lo mismo, es una combinación lineal, y cuando vos resuelvas la ecuación, te va a dar el mismo signo. Porque si bien se te van a cambiar algunos signos de acá, se te van a cambiar los otros signos del otro lado, entonces te tienen que dar lo mismo los determinantes, te tienen que dar exactamente lo mismo la corriente. Por eso da lo mismo para dónde la recorremos, porque justamente si la recorremos por un lado, tendremos todos algunos positivos y otros negativos. Si la recorremos al revés, los que eran positivos son negativos, los que son negativos son positivos, pero como es igual a cero, termina siendo una ecuación que es una combinación lineal de la otra. Por lo tanto, es equivalente, va a obtener el mismo resultado. Claro, claro, ya entendí, gracias. Bien. Me pregunta Agustina, a ver, ejercicio 9, a ver cuál es. 28B y 9, 28B. Ese que tiene tres resistencias,
circulado por una corriente de 3 amperes, Agustina. Sí, profe, creo que tiene la batería en el medio, eso es lo que me Ah, confunde, bueno, digamos. es buena la pregunta porque a veces se confunde eso. Voy a borrar acá. Eso que tiene ahí no es una batería, sino un símbolo de masa, un símbolo de referencia cero. Normalmente se llama masa o puesta a tierra o tierra simplemente. Y ese símbolo no debe tomarse como ningún componente, es como si hubiera un cartelito. Miren. Es buena la pregunta, ya que por ahí en algunos años hacemos algunos ejercicios, otros años hacemos otros. Acá lo que pregunta Agustín es un ejercicio que dice acá, tiene un punto A y un punto B. No dice dónde están las fuentes, la cuestión es que acá hay 3 amperes que están circulando. Entonces, esta resistencia de 4 ohms, por lo tanto 3 por 4, 12 voltios, acá caen 12 voltios, más o menos, porque entra por acá y sale por acá. Esta resistencia de 2 ohms, si circula 3 amperes, 2 por 3, 6, acá tenemos 6 voltios, más o menos, polarizado de esta manera. Y esta resistencia de 1 ohm, más o menos, por lo tanto 3 por 1, 3 voltios. Y ahí está. Yo sé que desde el punto A hasta el punto B tengo más o menos, menos 12, menos 6, menos 3. ¿Está bien? 12 más 6 más 3, 21. Si pongo acá la punta negra acá, de mi voltímetro, y la punta roja acá, voy a obtener menos 12, menos 6, menos 3, va a marcar esto menos 21 voltios. Si doy vuelta el tester va a marcar más 21, porque de acá voy a decir menos más, voy a sumar todo y va a dar más 21. Entonces, ¿qué es ese símbolo que dice ahí de masa? El símbolo de masa ese es simplemente un cartel. Cuando no tengo voltímetro, cuando no tengo la punta negra del voltímetro que me indica cuál es mi referencia cero, dónde tengo el 0 voltio, cuando no tengo la punta negra del tester, pongo ese símbolo y digo masa. Fíjense que son 3 rayitas, no 2, entonces no es una fuente. Hay un puntito ahí al último que no se ve, a veces directamente hacemos un triángulo para que, pero no es una fuente, sino este es un símbolo de masa. Es decir, no tengo el tester, pero yo te indico con ese símbolo dónde tomo mi punto de referencia, dónde está mi suelo, dónde está mi referencia de 0 voltios. ¿Está bien? Entonces vos imagina cuando ves ese símbolo que en realidad estás poniendo el voltímetro, tu voltímetro, el display, voltímetro, estás poniendo la punta negra ahí. Y la punta roja la vas poniendo alternativamente acá, acá o ahí. Entonces, es simplemente eso. El símbolo de masa es una indicación de cuál es el 0 voltio de referencia o dónde estaría la punta negra. Pero no es ningún componente, no es nada de nada. Es una indicación, un cartel. Si uno ve un plano electrónico de un aparato electrónico, va a ver ese símbolo y simplemente es para decir que si en el manual de reparación de ese aparato dice en tal punto debe haber 50 voltios, quiere decir que hay 50 voltios respecto de donde yo te dibujé el símbolo de masa. Es para que uno vaya, el técnico vaya con el tester y ponga la punta negra en ese lugar y mida los otros puntos y vea 5 voltios, menos 3, menos 4, menos 50 respecto a ese punto. O sea que es simplemente una indicación, un cartelito, no cumple ninguna función eléctrica, no es ningún componente ni nada. Entonces, a ver, dice graficar. Eso es porque dice graficar. Vos fíjate que respecto a este punto, como está dibujado el punto ahí, entonces, ¿qué voltaje tengo ahí? Si yo te digo qué voltaje tengo ahí y ya te dibujé este punto, significa respecto a este punto. Y bueno, digo, de acá me muevo para la derecha, menos más. Tengo 12 voltios positivos. Ahí en este punto tengo 12 voltios positivos. ¿Respecto a qué? De este punto, porque indique yo que es respecto al punto. ¿Y este punto qué voltaje tiene?
más menos 6 voltios. Y este punto, ¿qué voltaje tiene? Y menos 6, menos 3, menos 9 voltios. Entonces, respecto de este punto, esto tiene menos 6, esto tiene menos 9 y este otro tiene más 12. Es como para que uno tome un gráfico y diga, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y para abajo 2, 4, 6, 8, 10. Y si tomamos acá, tenemos nuestras 3 resistencias, así. ¿Dónde está indicado mi 0 voltio? Acá está indicado mi 0 voltio. Entonces, en este punto yo tengo 0 voltios. Acá tengo voltaje positivo, voltaje negativo. Bueno, a través de la resistencia esta, voy de 0 a 12. Entonces, gráfico acá, 12 voltios. Y si vengo para este otro lado, más menos, menos 6. Tengo 2, 4, 6. Cuando llego a esta resistencia, voy a menos 6. Me vengo hasta acá. Y después, cuando atravieso esta resistencia, bajo otros 3 voltios más. Bueno, acá. Es para eso simplemente. El punto de referencia. Es como lo mismo que si yo dijera, marco un punto, le pongo, no sé, punto X. Y digo, el punto X es el punto de referencia o donde yo pongo la punta negra, nada más. No sé si quedó claro. Sí, Bueno, perfecto. profe, gracias. De nada. Es lo mismo que hacemos con los voltímetros. Yo digo, ¿qué marca el voltímetro? Bueno, hay que pararse en un punto para referencia 0, que puede estar indicado de esa manera también. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bien. Bueno, estamos comunicando entonces el lunes que viene para terminar la parte eléctrica. Después del ejercicio 28, no, para la guía 9